Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, el Dr. David Watts y el Dr. Jimmy Dupree y Josh Rosenstern y ustedes. Es un placer tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Estábamos tratando con los llamados padres de la iglesia en la previa programación y no sé qué le pareció a usted, pero para mí es inmensamente interesante porque realmente ellos, vamos a decir que hicieron el mapa de lo que es la iglesia hoy día. Una parte buena, otra parte no tan buena. Pero, Dr. Watts, nosotros mencionamos algo sobre estos hombres que si vivieron o no correctamente con Dios en el momento de su muerte y cómo podían leer la palabra de Dios y favorecer la palabra de Dios como algunos lo hacían y a la vez promover el asesinato. Sí. O el bautismo a los niños o cosas así. Sí. No hay una manera de justificarlo. Desafortunadamente, cuando el poder se le extirpó a la Iglesia Católica, hubo otra gente que trató de tomar ese poder. Entonces los protestantes se rebelaron contra la Iglesia Católica en la Reforma, partieron de allí y luego estaban tan acostumbrados a la idea de esos papas y arzobispos que básicamente hicieron a Juan Calvino el Papa de Ginebra. Ellos vieron a esta gente y cuando se trataba del pontífice, del Papa, que tenía poder político, no solo una autoridad espiritual o eclesiástica, ellos cuando le quitaron el poder a la Iglesia Católica, le quitaron el poder, se quedaron con él, el poder. Así que nuestro sistema de gobierno aquí en América se basa, vamos a hacer así, ¿no? Sí, correcto, eso fue gran parte de eso. Si no fuese y hablamos de los Wesleys en el programa pasado y la Iglesia Metodista, eso grandemente influyó el fundamento de Estados Unidos. Y la Iglesia de Inglaterra, de hecho, eso fue lo que ellos no querían. Ellos no querían eso. No querían tener a un rey, a un dictador en ese sentido, lo cual él tenía el poder completo. Así es, sí. Y ellos querían la libertad de la religión, querían ellos la libertad de creer para adorar de acuerdo como ellos quisieran. De hecho, fue eso mismo que causó que tantos quisieran salir. Exacto. Eso fue ese impulso, que no querían ser dirigidos, gobernados por un rey. Ellos querían tener libertad. Correcto. Aún en Estados Unidos, en Massachusetts. Y eso era correcto, ¿no? Absolutamente. Por eso es que está en nuestra Constitución. Sí, exactamente. Bueno, John y Charles Wesley sirvieron como misioneros en Georgia. Así es. Por un tiempo. Por supuesto, se fueron sintiéndose como que si fueran un fracaso. Se sintieron como que si totalmente fracasaron. Así es. Pero definitivamente influyeron la predicación de George Whitefield y la predicación de los Wesleys. El movimiento metodista vino a influir el fundamento de nuestro país, pero aún hasta entre los congregacionalistas de Massachusetts, ellos comenzaron a perseguir a otros como Roger Williams, que fue perseguido en Massachusetts. Así que él sale de allí, llega a un lugar y le llama a ese lugar Providencia. Y es lo que se convirtió en Providence, Rhode Island. Él comenzó la primera iglesia bautista en Estados Unidos, allá en Providence, Rhode Island, en los 1600. Así que se pueden ver estos grupos de personas que se formaron y luego ellos toman el control y persiguieron a otros grupos, y se puede ver cómo cristiano contra cristiano muere como mártir en Europa, y también se ve la persecución aún en América entre los congregacionalistas, los bautistas, y continúa. Y bueno, católicos contra protestantes en la ciudad de Nueva York, al punto de que hubieron guerras de pandillas y cosas que estaban sucediendo en el fundamento de la ciudad. Bueno, se veía a través de toda la historia y miren, nosotros tenemos que hacer nuestra diligencia al estudiar la historia de la iglesia y no solo idolatrar. Cuando yo doy mi lectura sobre los días de la Reforma, Lutero y lo que sucedió,
le dejó muy claro a los estudiantes el lado negativo y el lado positivo, que el legado de Lutero no es un legado, miren, no podemos lavar nada de eso, pero definitivamente, miren, él cambió el mundo, él fue el catalizador de la reforma protestante y por eso le debemos a él gratitud, pero hay cosas que en su legado que son muy dañinas y directamente causaron mucho dolor y muchos problemas, y después Calvino de la misma forma, Zwingli igual. Así que, regresándonos a la escritura, se trataba del hecho de que Lutero enseñaba que toda gloria tiene que dirigirse a Dios y la gloria, nuestra vida debe glorificarlo a Él. Ahora, Él no cumplió con lo que debió haber hecho. Espero que cuando lleguemos al cielo lo veamos allí, pero bueno, yo no puedo decirlo definitivamente porque no puedo defender acciones como lo que mencionamos en el programa pasado, la guerra de los campesinos y, bueno, las revueltas. Y esa guerra fue... La guerra de los campesinos fue cuando hubo un hombre que fue inspirado por Lutero, llamado Thomas Müntzer, que él era un celote, y cuando se trató de derrocar a la Iglesia Católica, él comenzó a viajar de aldea a aldea, haciendo que los campesinos pelearan contra la clase dirigente, contra la clase gobernante. Así que querían, bueno, esto se remonta, de hecho, esto se regresa a lo mismo que los discípulos en el tiempo de Jesús. Ellos pensaron que Jesús iba a establecer un reino físico en la tierra y que él iba a remover a los romanos y que ellos iban a ganar una batalla política física. Y allá en Israel, en Jerusalén durante ese tiempo, y es lo mismo que sucedió en la Reforma. Dijeron, bueno, vamos a salir del catolicismo y ahora vamos a revocar el catolicismo y vamos a revocar todo. Así que hubo gente como Lutero que obtuvo el poder político y gente como Calvino que obtuvo el poder político, y cada vez que el poder político llega o comienza a corromper. ¿Me permiten añadirle algo aquí? La enseñanza de Agustín realmente fue lo que salió de la Reforma, más bien la Reforma salió de algunas de las enseñanzas de Agustín, aunque la Iglesia Católica también. Disculpa, ¿qué fue lo que Agustín enseñó? Agustín era un amilenialista, no creía en el reino milenial. Así es. Por lo tanto, la idea de los reformistas aún estaba conectado al pensamiento católico que era parte de la influencia de Agustín, y eso es que vamos a edificar una sociedad en la tierra para Cristo. Entonces no se trataba de la expectativa de lo que llamaríamos la segunda venida o lo que llamaríamos el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección. Agustín creía que la resurrección ya había sucedido, era una resurrección espiritual, y la idea era que él pensaba que para el año 2000 habría la Perusha, la segunda venida de Cristo, porque el milenio se cumpliría después de ese periodo de 1000 años. Entonces ellos operaban, y creo que lo dijimos en otros programas, no en la plenitud de la luz que tenemos el día de hoy, el entendimiento que tenemos el día de hoy. Como resultado, estaban tratando de edificar una sociedad, y es lo que Juan Calvino hizo en Ginebra. Estaba tratando de edificar una sociedad cristiana. Josh mencionó anteriormente que los puritanos, los separatistas y los puritanos querían reformar a la Iglesia de Inglaterra. No tuvieron éxito, pero ellos salieron de los Estados Unidos y pudieron edificar una sociedad cristiana aquí en los Estados Unidos. Y la mayoría de eso fue fundado en principios del calvinismo y de Hugo Grocio y otros que seguían esa teología de la Reforma. Entonces, al ver lo que yo digo que comenzó en la Reforma, continuó. Y yo creo, hermano Swagger, tal vez estos hermanos no estén de acuerdo conmigo completamente, pero el mensaje de la cruz es la culminación de la Reforma. Viene a poner todo en su lugar. Unifica todo, el entendimiento de cómo debemos ser salvos, la justificación, cómo vivimos para Dios, andamos en la luz, y el entendimiento de cómo tener victoria sobre el pecado. Y también pone la profecía bíblica en su perspectiva correcta. Entonces, por eso es que yo siento que este mensaje, y tal vez ustedes estén en desacuerdo conmigo o no, es la culminación de la Reforma. Yo no creo que sea una exageración decir que la Reforma, el movimiento pentecostal del principio del siglo XX y luego el mensaje de la cruz son momentos estratégicos en la línea del tiempo de la historia. Yo no creo que eso sea una exageración decir que la revelación de Dios, de su sabiduría,
Estas cosas son estratégicas en lo que fueron. Yo no creo que sea una exageración decir que el mensaje de la cruz trae claridad a la reforma y que trae, bueno, sí es una culminación, porque yo creo que también es una culminación del movimiento pentecostal, Claro. porque pone al Espíritu Santo en su lugar correcto y apropiado, la cruz y luego la paloma, la cruz y la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano, por causa de la cruz, el Espíritu Santo obrando dentro de los parámetros de la cruz. Así que yo creo que no, bueno, yo creo que solo estamos en el principio de lo que Dios va a hacer internacionalmente por causa del mensaje de la cruz. Yo creo eso, así es. Entonces, la reforma, lo que hizo, lo que logró, el movimiento pentecostal temprano, el movimiento del Espíritu Santo en el siglo XX, y usted tuvo una gran parte en eso, hermano Swagger, en los 70s y en los 80s, con el esparcimiento de la predicación y la enseñanza del bautismo con el Espíritu Santo, viendo a cientos de miles, si no es que millones llenos del Espíritu Santo. Y ahora, por causa de la reforma, podemos ver la corrupción de la gente. Con la edad del Espíritu Santo comenzamos a ver la corrupción de la gente. Y ahora este mensaje de la cruz es el entendimiento, es la clave para mantener estas cosas en el orden o patrón bíblico correcto. Creo que el Señor ha hablado a mi corazón de que el mensaje de la cruz y cómo el Espíritu Santo obra no es una doctrina de las asambleas de Dios, no es una doctrina de la iglesia de Dios, Amén. No es una doctrina metodista, es una doctrina de todo el mundo. Amén. Para la iglesia de Cristo. Y bueno, es una doctrina trascendente que sobrepasa cualquier movimiento singular. así es, así es. Tenemos que ir a la pausa y ya volvemos, así que no se vayan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Estábamos discutiendo algo durante la pausa y lo que John dijo un poco de tiempo atrás. Y quiero que lo repitas, John. Bueno, yo creo que el mensaje de la cruz es la culminación o realmente el cumplimiento de lo que comenzó a través de la reforma. Cada etapa de la reforma trajo luz adicional, pero junto con eso vimos obviamente muchas divisiones. Hemos hablado de la aplicación de cosas antiguas tratando de mezclarse con las nuevas revelaciones que Dios trajo y tristemente nuevos aspectos. Y parece que al final de las vidas de muchos de estos reformistas, algunos de ellos se hicieron un poco, ¿cómo lo puedo decir?, pecaminosos en sus ideas hacia otros. Y las consecuencias, como utilizamos a Juan Calvino como ejemplo, corrompidos es una buena palabra. Juan Calvino en Ginebra, pues docenas murieron bajo él. Severitus, un científico muy bien conocido que describió cómo la sangre entra en las venas, fue perseguido por la Iglesia Católica Romana y se encuentra en Ginebra pensando que él iba a recibir consuelo y termina siendo asesinado por su falta de deseo de aceptar la Trinidad. Entonces había una gobernatura, un liderazgo que estaba tratando de edificar una sociedad que si otros no seguían exactamente como lo que Calvino enseñaba y creía, eran castigados. Sin embargo, podemos ver eso a través de toda la historia, pero más importante que eso es que el mensaje de la cruz trae a los teólogos reformados y teólogos y los une, porque trae un objeto, ¿cómo lo puedo decir? Un orden correcto de las cosas. Entender la cruz. Y la teología reformada siendo... Bueno, estamos hablando de los reformadores o reformistas y sus teologías. Muchos salían de la Iglesia Católica Romana. Creo que el hermano Watts mencionó en otro programa que ambos, Lutero y Calvino, creían en el bautismo en agua. Calvino fue un poco más allá en cuanto a tomar la predestinación o lo que algunos llaman predeterminación en cuanto a Dios elegir a individuos para salvación y rechazar a otros y condenarlos al infierno sin darles a ellos la oportunidad de recibir a Cristo. Pero de otra forma, el otro aspecto de la enseñanza de Calvino salió de enseñanzas agustinas, estaban mal desde el comienzo. Bien, pero ¿qué tiene que ver eso con el mensaje de la cruz? Bueno, lo que sucede es que al pasar por la reforma,
el Señor siempre tuvo un testimonio de sí mismo. Podemos regresar aún antes, durante los primeros años antes de que comenzara la Reforma. Estaba un señor llamado Pedro Baldo, los valdenses. Ellos tenían un entendimiento correcto. Pedro Baldo murió por la Iglesia Católica. Un poco después, Savonarola, que era sacerdote católico romano, habló contra la Iglesia y su enseñanza y no les gustó a ellos lo que él hizo y lo mataron. Hablamos de Johann Hus en un programa anterior. Johann Hus, en el Concilio de Constancia, él fue puesto a muerte ahí por el pontífice, pero sus seguidores continuaron y se convirtieron en los moravos, y los moravos fueron instrumentales en la salvación de John Pero Wesley. ellos eran correctos, ¿no? Los moravos. Sí, correcto. Ese es el punto, que Dios siempre ha tenido un remanente y un testimonio a través de la historia para todos nosotros. Aún a través del movimiento pentecostal, algunas de las cosas se malinterpretaron y la doctrina de la unicidad se hizo prevalente y fue una distorsión de la Trinidad y el entendimiento de cómo somos salvos y cómo somos bautizados con agua. Tal vez ustedes no lo saben, pero la situación de los de la unicidad sigue creciendo. Aún es muy grande sí. En Luisiana, en el sureste de Texas, en Arkansas. Si uno conduce por estas comunidades, podremos ver lo que llaman iglesias apostólicas. Se han apropiado de este término apostólico, pero es un movimiento bastante grande aún, y yo apenas hace poco pasé por Little Rock, Arkansas, y había una gran iglesia de la unicidad allá, enseguida de la autopista, y aún es un movimiento bastante grande, pero obviamente no es cristianismo ortodoxo por la negación de la Trinidad, pero como John dijo, estos reformistas tienen un legado complicado. Aún el movimiento pentecostal del siglo XX tiene un legado complicado con algunas personas. No creo que hubieron personas martirizadas por causa de ello entre sí mismos, pero algunas de las teologías son muy complicadas. Cuando pienso en el mensaje de la cruz, John lo comparó a la culminación de la Reforma, y yo estoy de acuerdo con eso. Creo que es bastante, no es una exageración decirlo. También lo compararía a el primero y el segundo gran despertar, porque siento como que el Señor va a usarlo de una manera como el gran despertar. Jonathan Edwards en el primer gran despertar, y George Whitefield y Finney en el segundo gran despertar. Y creo yo que esto es real. Así que si usted quiere llamarle una nueva reforma al mensaje de la cruz o un nuevo despertar, como quiera usted nombrarlo, nómbrelo, pero algo que es maravilloso de esto es que no dirige a la gente a un individuo, a un predicador. No dirige a la gente a el movimiento de avivamiento, lo que uno hace para caer en el Espíritu, si uno está buscando esto o lo otro. Todo se trata de Cristo. Todo se trata de la obra consumada del Calvario. Y si ese no es el mensaje para la iglesia, entonces, ¿qué va a ser? Día, como usted lo dijo, la gente tal vez nos acuse de hacer demasiado de la cruz, pero nosotros todos diríamos que no se puede hacer demasiado de la cruz. Y lo que sabemos de la cruz, ustedes lo han estado estudiando desde 1997. Yo lo he estado estudiando solo unos años. Así que yo ni siquiera he comenzado a entrar a la profundidad del entendimiento de la cruz y lo que significa. Realmente tengo un conocimiento muy superficial, pero lo que yo sé que ha transformado mi vida, mi relación con Dios, mi enseñanza, mi predicación, solo con lo que sé. Usted está describiendo la reforma. La reforma es lo que Dios le hace a la iglesia. Él presenta una dirección correcta y doctrina, y los reformistas para pasar de lo malo y vivir para lo bueno. Amén. El resultado de la reforma es un gran despertar. Estamos anticipando, como usted dijo, y lo mencionó otra vez anoche o el miércoles en la noche en el servicio. Yo sé que para cuando la gente vea esta grabación va a ser un mes, que usted está esperando, como todos estamos sintiendo, una anticipación del mover del Espíritu para poder tener una cosecha grande de almas. Que Dios está preparando a la iglesia primero para esa obra. Los obreros tienen que ser preparados primero. Tenemos que tener el mensaje correcto, la unción, y Dios no va a ungir error, Él va a ungir verdad. Y la iglesia no ha estado viviendo bien para el Señor. Han estado en muchísimos programas, y nosotros ya hemos hablado de esto, no lo voy a volver a mencionar ahora, pero todos los diferentes movimientos y programas que la iglesia ha visto en los últimos 20, 30 años, todos han fallado. Pero ahora el mensaje de la cruz deja todo eso a un lado.
para los que lo están recibiendo como el hermano Dave que acaba de mencionar, ha cambiado sus vidas, ha cambiado nuestras vidas, cada uno de nosotros. ¿Y qué te parece que las asambleas de Dios, la iglesia cuadrangular, van a hacer al respecto? Bueno, mire, yo no puedo hablar por las otras denominaciones, pero las asambleas de Dios van a estar en una encrucijada. En ese momento se encuentra hoy en el que va a haber un éxodo de los ministros de las asambleas de Dios que se alinean con esta enseñanza. Y la denominación en general va a tener que decidir si va a aceptar o rechazar. Mire, yo me encuentro con muchos ministros de las asambleas de Dios que me han dicho personalmente que ellos se alinean ahora con este ministerio más de lo que están con su distrito local y su liderazgo local en las asambleas de Dios. Así que siento como que va a haber un ajuste de cuentas en las asambleas de Dios y probablemente voy a ser criticado por decirlo, pero yo siento como que cuando uno ha estado al tanto de este mensaje, uno tiene la decisión. Es difícil dirigirse en contra de la enseñanza previa y aceptar que lo que uno creía no era correcto, pero uno tiene que tomar esa decisión y van a tener que tomar esa decisión. Muchos de los pastores a nivel comunitario han tomado esa decisión, pero el liderazgo no lo ha hecho y el Señor está dándoles la oportunidad, pero no va a durar para siempre. Creo que van a tener que hacerlo. Lo que el Señor hizo para estas denominaciones. Cuando usted comenzó a recibir la revelación y el entendimiento de la cruz y comenzó a abrir las estaciones radiales, fue el primer paso que el Señor hizo para producir la cadena SBN. La primera estación radial, usted estaba comprando estaciones radiales y las primeras, creo que, bueno, tal vez la primerísima, si no es que la primera entre las primeras que compramos, estaban en las áreas donde las sedes de estas denominaciones estaban, de las asambleas, y usted no tuvo nada que ver, simplemente sucedió. Eso para mí fue Dios revelando su misericordia a estas organizaciones y queriendo que ellas escucharan este mensaje. Así que en ese sentido Dios mostró todo su amor. Y el hermano Tim Hill, perspectiva de la Iglesia de Dios, nuestro obispo presidente y va a estar predicando en la campaña. Sí, es lo que iba a decir. Campaña. Él le encanta lo que ha escuchado, lo ha aceptado. Y habiéndome movido aquí de Cleveland, conociendo a algunos, siendo un obispo ordenado en la Iglesia de Dios, yo fui a una reunión unas semanas atrás en otra parte de Luisiana. Soy nuevo al estado. Realmente no conocía el obispo presidente. Yo probablemente tenía 10 o 12 ministros, pastores que se me acercaron. Miramos el programa todo el tiempo. Alabado Dios. Yo, de la perspectiva de la Iglesia de Dios, no he escuchado una palabra negativa. Gracias al Señor. Maravilloso. Alabado Ellos Dios. lo aceptan. Ellos aman al ministerio. Ellos lo aman a usted, hermano Swagger. Ellos siempre dicen buenos comentarios de lo que este ministerio está derramando en sus vidas y ayudándoles a alcanzar a otros. Pidió que me dirigiese a un grupo que ya, bueno, han pasado 10 años o tal vez un poco más, pero creo que se llevó a cabo en Dallas, creo. ¿Recuerdan ustedes? ¿O en Atlanta? Bueno, los hemos tenido en San Antonio, los hemos tenido en Orlando. No era el mismo, pasaron unos cuantos años, pero el caso es que yo sí me dirigí a ellos y les estaba diciendo a la Iglesia de Dios, bueno, habría miles allí, porque tienen grandes reuniones, muy, muy grandes. Y fue durante una campaña de la Iglesia de Dios donde mi abuela fue bautizada con el Espíritu Santo, la primera en mi familia. Y ese lugar empezó a adorar increíblemente. Y se podía sentir el poder y la presencia de Dios, no yo, sino ellos. Y esto es lo que queremos. Esto es lo que necesitamos. Sí. Y nunca lo he olvidado eso. Bueno, yo le puedo decir de mi experiencia que nunca he escuchado una oposición de la Iglesia de Dios a lo que está enseñando. Tenemos que ir a la pausa. No, terminamos la programación. Nos vemos la próxima ocasión. Amén. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.